El motor murió a las 2:43 de la tarde, y Elías recordaría aquella hora durante el resto de su vida, no porque el camión hubiera sufrido una avería, sino porque después de 20 años, conduciendo por carreteras desiertas, sabía reconocer cuándo un motor estaba a punto de fallar, y aquello no había sido una de esas veces. El V8 no tosió, no perdió potencia, no soltó humo, no hizo ningún ruido extraño, simplemente se apagó. Frunció el ceño mientras miraba el tablero, donde el combustible seguía a la mitad. La temperatura era normal y la batería marcaba carga. Todo parecía estar funcionando como debía. Así que giró la llave una vez, sin respuesta, y luego otra, sin que ocurriera nada, ni siquiera un clic. Volvió a intentarlo, con la misma calma de siempre, pero el silencio se mantuvo, absoluto, y durante unos segundos se quedó observando el tablero como si pudiera encontrar allí una explicación que no llegaba. Abrió la puerta y bajó del camión, y el calor del desierto lo golpeó de inmediato, pesado y seco, mientras el asfalto temblaba bajo el sol, y a lo lejos, las montañas parecían flotar sobre el horizonte sin moverse realmente, sin nada alrededor que diera la sensación de distancia o de tiempo. No había casas, no había otros vehículos, no había nadie. Caminó alrededor del camión buscando cualquier señal de humo, una fuga, algo que explicara lo que acababa de ocurrir, pero no encontró nada, ni una marca, ni un olor, ni el más mínimo indicio de fallo mecánico. Y fue entonces cuando se detuvo, porque había algo que no encajaba, algo que hasta ese momento no había notado. El desierto estaba completamente en silencio, sin viento, sin insectos, sin pájaros, sin ningún sonido que justificara aquel vacío. Y ni siquiera el propio camión parecía existir en el mundo, como si todo hubiera quedado suspendido en una quietud artificial. Elías levantó la cabeza lentamente, miró la carretera, luego el desierto, y en ese instante, por primera vez en 20 años de carretera, sintió que no estaba solo. Se quedó quieto durante varios segundos, intentando encontrar una explicación lógica a aquella sensación que no terminaba de encajar con nada de lo que había vivido en la carretera. Porque después de tantos años conduciendo por rutas solitarias, había aprendido que el miedo casi siempre nacía de no entender lo que se estaba viendo. Miró hacia las montañas, luego hacia la carretera vacía y finalmente al camión, como si en alguno de esos puntos fuera a aparecer una respuesta que devolviera la normalidad, pero todo seguía exactamente igual. Entonces llegó un golpe, débil, casi perdido en el aire caliente, como si hubiera sido absorbido por el propio desierto, y pareció venir de la parte trasera del remolque. Giró despacio, sin prisa, esperando que el sonido se repitiera, pero el silencio volvió a cerrarse sobre todo. Se acercó al remolque y apoyó la mano en la puerta metálica. El calor era tan intenso que quemaba, pero en el centro de la superficie había una zona que no encajaba con nada, completamente fría, como si el metal hubiera sido reemplazado por hielo. Retiró la mano de inmediato, dudando un segundo antes de volver a tocar el mismo punto. Y la frialdad seguía ahí, firme, imposible de justificar con el sol o el viento, como si algo hubiera estado presionando desde el otro lado. Retrocedió un paso, y entonces el sonido volvió, pero ya no venía del remolque. Venía de la carretera. Un roce lento, constante, como neumáticos avanzando sobre el asfalto, aunque no había ningún vehículo a la vista. Miró a ambos lados. La carretera estaba completamente vacía. Sin embargo, el sonido no desaparecía. Al contrario, parecía desplazarse, rodearlo, cambiar de dirección sin seguir ninguna lógica, hasta que de pronto se detuvo justo detrás de él. No se giró de inmediato. Durante unos segundos tuvo la sensación clara,
casi física, de que algo estaba allí, a muy poca distancia, tan cerca que bastaba un movimiento para tocarlo, algo que no hacía ruido, pero que ocupaba el espacio. Finalmente se obligó a girar. No había nada, solo el asfalto, el desierto y las montañas lejanas recortadas por el calor. El aire salió despacio de sus pulmones y se pasó una mano por el rostro, intentando convencerse de que era el calor, la fatiga, el silencio absoluto que empezaba a jugarle una mala pasada a la mente. Quizás la deshidratación, quizás demasiadas horas sin descanso. Volvió hacia la cabina. Antes de subir, se detuvo un instante. El desierto seguía inmóvil, y entonces apareció la sombra. Estaba junto a una roca, a unos 50 metros, demasiado definida para ser casual, demasiado presente para ser ignorada. La observó sin moverse, intentando entender qué era lo que estaba viendo. Pero algo no encajaba desde el primer segundo. La luz del sol venía de un lado, iluminando la roca de forma clara, y sin embargo la sombra se extendía en dirección contraria, como si no obedeciera a nada. Entrecerró los ojos, pensando en un efecto óptico, en el calor distorsionando la distancia, en cualquier explicación que devolviera la normalidad. Pero la sombra se movió, muy poco. Solo un desplazamiento mínimo, casi imperceptible, y aún así completamente imposible, porque no seguía el viento ni la luz, ni nada que pudiera explicarlo. El cuerpo se le quedó rígido, y volvió a moverse. Esta vez avanzó unos metros, separándose de la roca como si hubiera dejado de pertenecerle. Fue en ese momento cuando todo dejó de tener sentido. No era la sombra de nada. La sombra estaba caminando. Elías no apartó la mirada de aquella figura oscura hasta que la distancia y el calor terminaron por deformarla y hacerla desaparecer entre las ondas que temblaban sobre el asfalto. Aún así, se quedó quieto, con las manos tensas sobre el volante, intentando convencerse de que había sido un espejismo más. Uno de esos trucos que la carretera siempre terminaba jugando cuando el sol caía de forma directa y el cansancio empezaba a pesar. Había visto cosas extrañas durante años de ruta. Sombras que parecían moverse solas, animales confundidos con bultos inertes, reflejos que engañaban la vista. Siempre había encontrado una explicación. Siempre. Esta vez no. Tardó en reaccionar. Cuando lo hizo, subió a la cabina y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, como si el metal pudiera aislarlo de lo que acababa de ver. El interior del camión estaba caliente, cargado, con ese olor a polvo y combustible que nunca desaparecía del todo. Se sentó frente al tablero, apoyó los codos un instante y tomó la radio. «Central aquí, Elías. ¿Me reciben?» Solo estática. Esperó unos segundos, ajustando la frecuencia con movimientos lentos, casi automáticos. «Central, tengo una falla mecánica en la 190. El motor se apagó y no consigo volver a arrancarlo». Nada. Ni voces, ni interferencias. Un silencio tan limpio que resultaba incómodo, como si el aparato hubiera dejado de pertenecer al mundo. Probó otros canales, cambió frecuencias, buscó las habituales transmisiones de camioneros, las bromas, las advertencias, cualquier cosa. No encontró nada, ni siquiera el ruido blanco de fondo. Era como si la radio estuviera muerta. La golpeó con los nudillos, primero suave, luego con un poco más de impaciencia. «Vamos». Entonces el altavoz se encendió, sin aviso, sin estática, sin transición, solo una voz. «Central aquí, Elías. ¿Me reciben?» Se quedó inmóvil. La voz había repetido exactamente lo que acababa de decir. El aire dentro de la cabina pareció volverse más denso. Antes de que pudiera reaccionar, la voz continuó, con la misma calma, con el mismo ritmo. «Tengo una falla mecánica en la 190. El motor se apagó
y no consigo volver a arrancarlo. Lentamente, bajó la mirada hacia la radio. No era una grabación. No podía serlo. El tono era idéntico, la respiración en los mismos puntos, incluso esa pequeña pausa antes de decir motor. Un gesto tan automático que nunca había notado hasta ese momento. Pero había algo fuera de lugar. La voz no sonaba dentro del aparato, sonaba lejos, como si alguien la estuviera imitando desde una distancia imposible, estirando sus palabras a través de un espacio demasiado grande. Apagó la radio de golpe. El silencio regresó de inmediato, absoluto. Se quedó quieto, mirando el aparato como si pudiera moverse solo. Pensó en casa, en su esposa. La imagen apareció sin esfuerzo. Ella sentada junto a la ventana, esperando, como hacía algunas noches cuando él se retrasaba. Una escena simple, cotidiana, que siempre le había dado cierta calma. La radio volvió a encenderse, sin que tocara nada. María. El estómago se le cerró de golpe. No hubo interferencia, no hubo chisporroteo. Solo esa voz pronunciando el nombre con una familiaridad que no debería existir. María está esperando. El cuerpo se le tensó. Miró la radio. Luego, casi sin querer, giró la cabeza hacia el asiento del pasajero. Vacío. El silencio dentro de la cabina se volvió insoportable. ¿Quién eres?, preguntó, sin apartar la vista del asiento. La respuesta tardó unos segundos. ¿Quién eres? Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una respuesta. No era una conversación. Era una copia. Algo en el exterior, en el desierto, no estaba hablando con él. Estaba aprendiendo. Y entonces lo escuchó. Debajo de la cabina. Un golpe suave contra el metal. Después otro. Y otro más. 3 impactos lentos, medidos, como si algo estuviera comprobando la estructura desde abajo. Bajó la mirada. Por un instante pensó en una pieza suelta, en una vibración del motor, en cualquier explicación mecánica que pudiera encajar. Hasta que escuchó la respiración. Lenta, profunda, demasiado cercana, justo bajo sus pies. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Levantó la cabeza despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar lo que fuera que estaba ocurriendo. La radio seguía encendida, pero esta vez la voz no salió del altavoz. Salió del asiento del pasajero. No bajes. Elías mantuvo la mano sobre la puerta sin atreverse a abrirla, mientras el único sonido dentro de la cabina era el de su propia respiración, cada vez más tensa. Cuando por fin desvió la mirada hacia el asiento del pasajero, la hendidura en el cuero seguía allí, como si algo invisible continuara ocupando ese espacio. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia que parecía volverse más pesada con cada segundo, hundiendo lentamente el asiento, como si el aire mismo estuviera adquiriendo forma. Apartó la vista, incapaz de seguir observando aquello. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un motor a lo lejos, débil pero real, avanzando por la carretera. Levantó la cabeza de inmediato, incrédulo, porque era el primer sonido externo que no pertenecía a su propio camión desde que todo había comenzado. El ruido se acercaba, constante, y cuando volvió a mirar por el parabrisas, lo vio. Un camión viejo, blanco, avanzando lentamente por el carril contrario. El alivio le golpeó de inmediato. Sin pensarlo, salió de su vehículo y comenzó a hacer señales con los brazos, desesperado por llamar la atención del conductor. El camión redujo la velocidad. Las luces se encendieron brevemente y finalmente se detuvo unos metros más adelante. Elías se acercó casi corriendo. «¡Amigo!», gritó. No hubo respuesta. El motor seguía encendido, pero la cabina estaba vacía. Se quedó quieto, confundido, observando cómo la puerta del conductor estaba abierta
y el asiento completamente desocupado, como si el vehículo hubiera sido abandonado en movimiento. Aún así, el motor seguía funcionando, como si algo lo mantuviera vivo. Con cautela, rodeó el camión. El parabrisas estaba cubierto de polvo, excepto por una zona limpia, justo frente al asiento del conductor, como si alguien hubiera estado mirando hacia afuera durante mucho tiempo sin moverse. La matrícula estaba oxidada, casi ilegible, pero Elías intentó memorizarla de todos modos, sin saber por qué. Fue entonces cuando vio el nombre en la puerta, Samuel Reed, y debajo una fecha, 2008. Frunció el ceño sin entender qué significaba aquello y abrió la puerta del conductor. El interior olía a polvo antiguo mezclado con algo metálico, quemado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro de forma violenta. Sobre el asiento había una libreta, y Elías la tomó sin pensarlo demasiado. El motor se apagó a las 2:43. Se quedó inmóvil. Pasó la página. No hay viento. La radio repite mi voz. No mires las sombras. El vacío en su estómago creció mientras seguía leyendo, pasando páginas cada vez más caóticas, más desesperadas. Está aprendiendo. No quiere entrar. Quiere que salga. Hasta que llegó a la última página, donde una sola frase estaba escrita con tanta fuerza que la tinta había atravesado el papel. Si escuchas a alguien que amas, no abras la puerta. Cerró la libreta de golpe. En ese mismo instante, el motor del camión se apagó. El silencio volvió a caer sobre la carretera como una losa. Elías levantó la cabeza lentamente y a través del parabrisas vio su propio camión a lo lejos, y junto a él, una figura alta, inmóvil, observando directamente hacia donde él estaba. Retrocedió dentro de la cabina del camión abandonado, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. La figura levantó un brazo con una lentitud antinatural y señaló hacia su vehículo. Elías sintió un movimiento detrás de él. Se giró de inmediato. El asiento seguía vacío, pero la libreta ya no estaba donde la había dejado. Se acercó con cautela, sin apartar la vista, y vio que había una página nueva, una que no recordaba haber visto antes. La tinta aún parecía fresca. Él ya sabe que encontraste el camión. La libreta cayó de sus manos. Afuera, la figura comenzó a moverse, y en ese instante, Elías entendió por qué aquel conductor había abandonado el vehículo. Había intentado esconderse, y ahora, sin saberlo, acababa de ocupar su lugar. La fiesta había terminado poco después de las 2 de la madrugada. Mateo fue el primero en decir que ya era hora de regresar, apoyado contra la puerta del auto, con una sonrisa cansada, mientras encendía el motor. «Ya vámonos. Mañana todos vamos a estar muertos», dijo, y Javi, sentado atrás, soltó una carcajada. «Tú siempre dices eso y luego eres el último en querer irte», respondió, acomodándose en el asiento. «Porque yo sí sé divertirme», replicó Mateo sin mirarlo. «Claro», murmuró Javi aún riendo. Luis, en el asiento del copiloto, llevaba varios minutos con el teléfono en la mano, iluminándose la cara con la pantalla. «¿Tenemos señal?», preguntó sin levantar mucho la voz. Mateo negó con la cabeza mientras salían del estacionamiento improvisado. «Aquí nunca hay». «Pues deberíamos regresar por donde vinimos», insistió Luis. «Son 15 minutos más si damos la vuelta». «¿Y qué tiene de malo?», añadió Javi desde atrás, inclinándose entre los asientos. «Que Luis tiene miedo hasta de su propia sombra», dijo con burla. «No tengo miedo», respondió Luis de inmediato. «Entonces deja de revisar el teléfono», remató Javi. Y los cuatro terminaron riéndose mientras la música del auto subía otra vez y la carretera se abría frente a ellos. Al principio todo fue normal, casi monótono.
Las últimas casas del pueblo quedaron atrás una a una. Luego los postes de luz comenzaron a espaciarse hasta desaparecer por completo. Y finalmente incluso las luces lejanas de la ciudad se desvanecieron, dejando solo la carretera y los campos oscuros a ambos lados. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra descansando cerca de la palanca de cambios, relajado, como si el camino fuera suyo. No había autos delante, ni detrás, ni luces en el horizonte, solo la línea gris del asfalto, perdiéndose en la noche. Fue Luis quien lo notó primero. «Mateo», dijo, bajando el teléfono. «¿Qué?», respondió él sin apartar la vista del camino. «Hay un camión detrás». Mateo miró por el espejo retrovisor y lo vio. Una silueta enorme a varios cientos de metros, avanzando lentamente. Un camión viejo cubierto de suciedad y óxido, expulsando una nube de humo oscuro. Lo extraño era que apenas tenía luces, como si los faros estuvieran apagados o rotos, pero aún así se distinguía con una claridad inquietante. «Debe ir a la ciudad», dijo Mateo, intentando restarle importancia, y volvió la vista al frente. Siguieron avanzando, pero el silencio dentro del auto empezó a cambiar. Minutos después, Luis volvió a mirar atrás. «Está más cerca», dijo. «Va rápido», añadió Javi, ahora sin rastro de broma en la voz. Mateo miró el velocímetro. «Voy a 90». «Pues él va más rápido», insistió Luis. Mateo pisó el acelerador. 100, 110, 120. El motor del auto rugía, pero el camión seguía ahí, a la misma distancia, como si no importara cuánto aceleraran. «Qué raro», murmuró Mateo. Luis se giró completamente hacia atrás. «No le veo las luces». «Ya te dije que es un camión viejo», respondió Mateo, pero su voz ya no sonaba segura. «No», insistió Luis, más serio. «No veo las luces». Javi también miró, y el silencio se volvió pesado. El camión avanzaba en la oscuridad total, sin iluminación visible, pero aún así, era perfectamente perceptible, como si la noche misma lo estuviera marcando. El sonido llegó primero, un rugido grave que no venía de afuera, sino que parecía meterse dentro del auto, vibrando en el pecho de todos. Mateo miró el espejo y lo vio demasiado cerca, la parrilla enorme ocupando casi todo el reflejo. «Agárrense», dijo, y pisó el acelerador a fondo. El auto salió disparado por la carretera, pero el camión también, pegado a ellos como una sombra imposible de perder. Y por primera vez aquella noche, Mateo sintió miedo. Mantenía el pie hundido en el acelerador. El velocímetro ya había pasado de 120 kilómetros por hora y el automóvil vibraba con cada irregularidad del asfalto. Pero él no reducía la velocidad. Solo miraba el espejo una y otra vez. El camión seguía detrás. No parecía haber aumentado la velocidad. Simplemente estaba ahí, a la misma distancia, como si no dependiera del ritmo de la carretera. Javi se giró hacia atrás, inquieto, y confirmó con un gesto que seguía allí. Sofía evitaba mirar demasiado tiempo el espejo, como si sostener la mirada lo hiciera más real. Luis permanecía rígido, con la respiración contenida, sin atreverse a hablar. Mateo volvió a mirar. La silueta del camión ahora ocupaba casi todo el cristal trasero. Sintió un frío en el estómago. No podía ser. Apretó el volante con más fuerza. La carretera seguía recta, pero más adelante comenzaban las curvas. Mateo recordó una desviación hacia una carretera secundaria. Si el camión seguía la ruta principal, podrían perderlo. Giró de golpe. Los neumáticos chillaron y el coche se desvió bruscamente, entrando en la carretera secundaria. Dentro del vehículo, la tensión se hizo inmediata. Luis se tensó en el asiento. Sofía se aferró a la puerta y Javi se inclinó hacia adelante, mirando sin parpadear. En el espejo, la carretera principal quedó atrás. Durante unos segundos no hubo nada,
Solo oscuridad. Mateo soltó un poco el acelerador. El silencio dentro del coche se volvió pesado, casi insoportable. Entonces apareció el sonido de un motor. Javi se giró lentamente. Entre los árboles, dos luces débiles comenzaron a formarse en la distancia. El camión. Sofía se quedó inmóvil, como si no pudiera procesarlo. Luis bajó la mirada un instante, negando con la cabeza, incapaz de aceptar lo que veía. Mateo volvió a acelerar. La carretera secundaria era más estrecha, rodeada de árboles secos y campos abandonados. El camión seguía acercándose, pero no parecía tener prisa, como si supiera que no hacía falta. Mateo frenó de golpe. El coche se detuvo casi por completo. El silencio se volvió absoluto. Luis se tensó. Sofía contuvo la respiración y Javi no apartó la vista del espejo. El camión se acercó lentamente. 20 metros. 10. 5. Mateo no se movió. El camión no redujo la velocidad. Siguió directo. En el último segundo, Mateo aceleró. El camión pasó a centímetros. El estruendo sacudió el coche entero. El aire pareció comprimirse por un instante. Sofía cerró los ojos. Luis se encogió contra el asiento. Javi se quedó completamente helado. Mateo alcanzó a ver la cabina. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie. Solo oscuridad. El coche siguió avanzando, pero el ambiente dentro se volvió más pesado, como si algo hubiera quedado atrás dentro del propio aire. Sofía miró el espejo con los ojos muy abiertos. Luis empezó a respirar más rápido, como si le faltara el aire. Javi no se movía. Mateo sintió que algo no encajaba. La radio comenzó a llenarse de estática. Sofía bajó el volumen instintivamente, pero el ruido no desapareció. Mateo intentó cambiar de estación sin éxito. Solo interferencia. Entre el ruido apareció algo. Una voz. Lejana. Rota. Sofía subió el volumen sin pensarlo. Javi negó con la cabeza, confundido. Luis se tapó los oídos. Mateo apagó la radio, pero la voz continuó. No venía del coche, venía del camión. El motor seguía rugiendo detrás de ellos, ahora más constante, más cercano, pero sin luces. Solo el sonido. Sofía se giró lentamente hacia atrás, con el rostro pálido. Luis evitó mirar. Javi no pudo apartar la vista. Mateo miró el espejo. El camión estaba más cerca, y en el parabrisas oscuro apareció una forma. Alta, demasiado alta, inmóvil. Sofía se quedó sin aire. Luis retrocedió contra el asiento. Javi abrió la boca, pero no dijo nada. Mateo sintió como el sudor le recorría las manos. La silueta levantó la cabeza lentamente y miró directamente hacia ellos. La silueta permaneció inmóvil durante unos segundos. Después desapareció. Mateo parpadeó sin entender si lo que había visto era real o solo el cansancio jugando con su vista. El camión seguía allí, avanzando detrás de ellos, pero la figura ya no estaba en la cabina. ¿Dónde está?, preguntó Javi con la voz rota. Nadie respondió, porque nadie tenía una explicación. Mateo volvió a mirar por el espejo retrovisor, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba, y el camión continuaba acercándose como si no hubiera nada en la carretera que pudiera detenerlo. Entonces Sofía señaló hacia adelante con urgencia. ¡Luces! Mateo levantó la vista, y entre la oscuridad, a varios cientos de metros, apareció un pequeño resplandor tembloroso. Entrecerró los ojos, intentando enfocar mejor. Era una gasolinera. Un viejo letrero parpadeaba sobre el techo de una construcción pequeña, como si apenas siguiera con vida. ¡Ahí!, gritó Luis. ¡Detente ahí! Mateo no dudó ni un segundo más. Apretó el acelerador con fuerza, como si esa luz fuera su única salida. La entrada de la gasolinera apareció de golpe frente a ellos, y Mateo giró el volante bruscamente, sintiendo cómo el coche perdía adherencia sobre la grava. El automóvil derrapó levantando polvo y piedras,
y se detuvo finalmente frente a las bombas de combustible. Los cuatro quedaron en silencio, respirando rápido, sin atreverse a hablar. Mateo miró por el espejo retrovisor con el corazón en la garganta. El camión también había entrado. Se detuvo justo en la entrada, ocupando todo el acceso, como si hubiera estado esperando ese momento, bloqueando la salida. El motor continuó encendido durante unos segundos más, un rugido grave que llenaba el aire. Después se apagó. Silencio absoluto. Nadie se movió. ¿Hay alguien?, preguntó Luis mirando hacia la tienda con la esperanza de ver a alguien salir. Mateo giró la cabeza lentamente hacia el edificio. Las luces estaban encendidas, pero no había movimiento dentro. «Vamos», dijo finalmente, aunque su voz no sonaba convencida. Los cuatro bajaron del automóvil y corrieron hacia el establecimiento, sintiendo que cada paso pesaba más de lo normal. Mateo fue el primero en llegar y golpeó la puerta con fuerza. ¿Hay alguien? Nada. Solo el eco de su propia voz. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. «Necesitamos ayuda». Sofía miró hacia la carretera con inquietud, sin apartar la vista del camión. «Mateo». «¿Qué?» «No hay nadie dentro». Mateo se giró lentamente. La cabina del camión estaba completamente oscura, sin movimiento, sin reflejos, sin nada. «¿Cómo puede estar bloqueando la salida si no hay conductor?», susurró Javi. Nadie respondió porque la pregunta no tenía sentido. Javi sacó su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía». Miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. No hay señal. Luis levantó el suyo casi al mismo tiempo. Yo tampoco. Sofía intentó abrir la puerta de la tienda, pero estaba cerrada con llave, como si nadie hubiera estado allí en años. Entonces, escucharon un ruido. El motor del camión volvió a encenderse de golpe, rompiendo el silencio como un disparo. Los cuatro se quedaron completamente inmóviles. Las luces delanteras permanecieron apagadas, pero el sonido del motor era cada vez más fuerte. El camión comenzó a avanzar lentamente. Mateo reaccionó primero. Tomó a Sofía del brazo con fuerza. «¡Al coche!». Corrieron de vuelta sintiendo que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. El camión avanzó unos metros y se detuvo otra vez, como si estuviera observando. Mateo llegó al automóvil, abrió la puerta de golpe y gritó: «¡Suban!». Los cuatro entraron rápidamente, chocando entre ellos por el miedo. Mateo giró la llave con desesperación. El motor arrancó, puso reversa. Pero antes de que pudiera salir, el camión se movió. Se colocó delante de ellos con una precisión imposible. Mateo frenó de golpe. Intentó girar hacia la derecha. El camión también giró. Giró hacia la izquierda. El camión volvió a bloquearlo sin esfuerzo. «Nos está encerrando», gritó Sofía con pánico. Mateo pisó el acelerador con rabia. El camión retrocedió lentamente, como si le estuviera dando espacio. Durante un instante pareció que les permitiría pasar. Mateo avanzó. Entonces el camión aceleró de golpe. El impacto fue brutal. El automóvil salió despedido hacia atrás y chocó contra una de las bombas de combustible con un estruendo seco. El cristal delantero explotó en miles de fragmentos. Luis gritó. Javi se golpeó contra el asiento con violencia. Sofía perdió el conocimiento al instante. Mateo intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. El humo comenzó a llenar el interior del vehículo. Afuera, el camión permanecía inmóvil. Por primera vez, sus luces se encendieron. 2 luces amarillentas iluminaron el automóvil destrozado, como si lo estuvieran examinando. Mateo levantó la cabeza con dificultad. A través del parabrisas roto, vio la cabina. Seguía sin haber nadie. El camión aceleró nuevamente. Mateo apenas tuvo tiempo de cubrirse. El segundo impacto lanzó el automóvil directamente contra las bombas de combustible. Un estruendo sacudió toda la gasolinera, seguido de una explosión que iluminó la noche.
Después vino el fuego. Y después, nada. El amanecer llegó lentamente sobre la carretera como si nada hubiera ocurrido. A las 6:20 de la mañana, una patrulla encontró un vehículo completamente destrozado junto a una vieja gasolinera abandonada. El automóvil había quedado incrustado contra una de las bombas. El parabrisas estaba hecho pedazos. Las puertas estaban abiertas de par en par. Los asientos estaban cubiertos de sangre seca. Había manchas oscuras sobre el asfalto que se extendían varios metros alrededor del vehículo. Pero no había ningún cuerpo, ni Mateo, ni Sofía, ni Javi, ni Luis. Los oficiales revisaron los alrededores durante horas sin encontrar nada. No encontraron huellas, no encontraron ropa, no encontraron ningún vehículo abandonado. Tampoco encontraron rastros del camión. Las cámaras de la gasolinera no mostraban nada extraño. En las grabaciones solo aparecía el automóvil entrando a toda velocidad. Después, durante unos segundos, la imagen se perdía por completo. Cuando la cámara volvía a funcionar, el automóvil ya estaba destrozado y el camión había desaparecido. Nunca encontraron a los 4 primos y tampoco pudieron explicar de dónde había salido aquel camión. Desde entonces, algunos conductores aseguran que, cuando atraviesan aquella carretera después de las 2 de la madrugada, pueden ver a lo lejos una enorme silueta acercándose lentamente. Un camión viejo, cubierto de óxido, sin luces. Y cuando intentan acelerar para dejarlo atrás, el camión siempre termina apareciendo detrás de ellos.